Buenas tardes, Diana. Buenas tardes. ¿En qué se basa entonces la armonización de inmuebles y negocios? Pues mira, se basa en lo que es la domoterapia, pero a nivel energético. Y para lo que las personas que están escuchando, para que tengan una idea de lo que es domoterapia, es una disciplina que diagnostica casas enfermas y casas tóxicas. El domoterapeuta utiliza por lo regular el péndulo y el saorí, que son unas varillas de metal, para poder encontrar ese desequilibrio. En mi caso, como es todo energético, lo único que utilizo son mis manos y lo hago también a distancia, no lo hago presencial. ¿Cómo lo haces? Si yo quisiera contratarte, ¿qué puedo esperar de lo que vas a hacer? Bueno, lo primero es soltar expectativas, es no esperar nada a cambio, simplemente esperar que se mueva lo que se tenga que mover. Es importante soltar esas expectativas porque no siempre el resultado final es lo que nosotros queremos, sino será lo que sea necesario. Y esto lo he repetido en varias ocasiones porque es importante que la persona lo entienda. Y en este caso te puedo decir un caso real también que tuve. Me contratan para vender un negocio, hago todo el proceso de sanación, pero el destino final de esa propiedad no era venderse. El destino final de esa propiedad era traer a la luz que el conflicto de sus socios se resolviera. Estamos hablando de algo que es muy diferente a una venta, sino que era la venta trajo a relucir el conflicto que había entre sus socios. Y esa fue yo te diría que el proceso de sanación más importante. Por eso digo soltar expectativas, porque no siempre lo que traes como principal objeto de sanación es lo que se va a sanar, sino eso va a ser El detonador de que algo no va bien sería. exactamente, o esa energía bloqueada o energía obsoleta que necesita liberarse para que entonces lo demás comience a fluir. Dentro de los beneficios que se pueden sentir, es un ambiente más ligero, puedes dormir mejor, podrías sentir el área más iluminada, que puedes respirar mejor, que es un ambiente más cómodo, agradable y realmente, sobre todo, sentir paz en ese espacio. Esos serían algunos de los beneficios que se podrían sentir. Es más, te diría que el que me escucha, que evalúe hoy cuando llegue a su casa, cómo se siente cuando llega a su casa. ¿Te sientes en paz? ¿Te agrada llegar a tu casa? ¿Te sientes que estás en armonía? ¿O de lo contrario, sientes que estás cansado, que no te agrada ni siquiera el olor? ¿Qué te dice tu cuarto? ¿Qué te dice tu habitación? ¿Qué te dice tu cama? ¿Puedes dormir tranquilo? O estás cansado de contar ovejas por todas las vueltas que das en la cama? ¿Qué te dice la cocina? ¿Qué te dice la sala? ¿Te sientes a gusto? Es tomar esa conciencia, conectar con ese espacio. ¿Se expande tu corazón? ¿Realmente te sientes bien? ¿O de lo contrario no te sientes bien? Pues entonces, si no te sientes bien, me puedes contactar y con mucho gusto te voy a ayudar. Entiendo que cuando tú dices cómo te sientes es cómo respiras, cómo tu corazón, lo que decías ahora, ¿no? Si se expande o se cierra, ¿no? Porque a veces entramos a sitios que no podemos apenas respirar. Ese ahogo, ¿no? Ese ahogo es que necesitas a Diana. No a Diana o a alguien que haga lo que haga Diana, que hay pocas personas en el mundo, porque como ya decía, la mayoría de personas que se dedican a armonizar casas lo hacen con objetos externos, pero la gran sabiduría no está en ellos, está en nosotros. Porque una de las cosas más curiosas que me ha sucedido es que la gran mayoría de las personas me dicen, es que siento que puedo respirar mejor, es que siento que es como que el área está más limpia, que está más iluminada. Y realmente, pues, y es algo que muchas personas me han compartido, el Es que por al qué. final es eso, ¿no? Es limpiar, aunque no lo veamos, se siente. Esa inconsciencia que está presente, que nos, pues hay gente más sensible que lo percibe enseguida. Además de sentir si lo necesitamos o no con el respirar y con esa expansión del corazón, ¿qué otros
elementos pueden denotarnos que es necesaria esa armonización? Bueno, definitivamente si no estás durmiendo bien, enfermedades crónicas, también se podría evaluar el espacio, la tierra, malos humores, básicamente el no sentirte a gusto en ese lugar. Esa es la clave principal que te va a decir, hay algo aquí mal que tiene que equilibrarse y tiene que armonizarse. Y muchas de las enfermedades que desarrollamos están directamente asociadas a ese entorno. Entonces, me parece que es una herramienta fundamental que todos tengamos en cuenta. Yo personalmente conocía a Ferran Renault, era un gran amigo, y con él, realmente él me hizo la armonización de todas mis casas cuando yo estaba de alquileres y alquilaba una casa o alquilaba otra. Siempre que entraba a la casa, llamaba al Ferran, Ferran, ven a casa, armonízame esto, quiero vivir en paz. Y es cierto que no todas las personas tienen esa conciencia de la importancia, ya no solo de limpiar el espacio, sino de armonizarlo con nuestra frecuencia, porque cada uno de nosotros tenemos y vibramos distinto y los espacios, antaño, los arquitectos lo sabían y lo hacían aposta, es decir, diseñaban los espacios para aquello que se quería desarrollar dentro del espacio. Actualmente se crean espacios cuadrados y ala, cada uno hace lo que quiera. Uno le monta una peluquería y el otro lo cambia y vive y se hace su apartamento, ¿no? Entonces, eso cambia las vibraciones, cambia nuestras frecuencias, cambia el destino del espacio. Todo ello hay que armonizarlo. Y realmente tomar esta conciencia creo que es súper interesante, sobre todo pues con personas como Diana, que lleva tantos años estudiando y practicando. Os puedo asegurar que Diana ha hecho un estudio súper completo sobre todo este mundo. Por eso, Diana, cuéntame más, porque ¿qué más cosas? Niños, sueños, fantasmas, ¿qué más hay en las casas? Bueno, muchísimas cosas. Yo te diría que así por encimita para que puedan tener una idea, las afectaciones principales que afectan una propiedad, pues sí está lo que es el electromagnetismo, tanto natural como artificial, están las corrientes de agua soterradas que no tenemos ni idea que podría estar pasando por debajo de nuestra casa, pero está sucediendo y podría afectar a las personas más sensibles del hogar y también a los vecinos. Realmente esto coge un promedio de 600 metros, tanto que puede estar afectando hasta 600 metros hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. Estamos hablando de una cantidad bastante grande y amplia, esa afectación. Están también los movimientos telúricos, están los desencarnados, están los portales, vórtices, chimeneas, cruces, líneas Harman, líneas Curry, en fin, son un montón de afectaciones que se evalúan en el proceso de la armonización. Pero hay un punto bien importante que me encanta mencionar para que puedan tener una idea y creen la conciencia. Y para mí esto fue fascinante, entrar en esta conciencia y es la impronta de la tierra, la impronta de ese terreno donde habita la tierra. Y hay que tomar conciencia y recordar que la tierra tiene muchísimos años y no sabemos la historia de ese lugar. Y alguna vez, y esto te lo pregunto a ti, Marta, ¿tú te has puesto a pensar qué había debajo de tu casa? ¿Qué pasó en esa tierra hace 300 años, hace 500 años, hace 1000 años atrás? ¿Lo has pensado? Te voy a contar que yo he hecho todo el estudio histórico de mi tierra y tengo la bendición de vivir en una casa con un terreno que todavía tengo árboles milenarios de cuando antes de que llegaran los humanos a habitar este terreno. Entonces, sí, lo conozco. Conozco además quién, o sea, todo el proceso de estas tierras que había y que no había. De hecho, la tierra donde yo vivo en catalán se llama Almàs de la Mel, que es la casa de la miel, porque Oh, eran terrenos donde había una casa muy grande, un caserío, no era aquí, sino en otro lado del terreno, y todas estas tierras eran tierras de protección de abejas. Y aquí se hacía miel que luego se repartía por toda la zona. Entonces, sí, lo he estudiado, lo conozco y me parece fascinante porque realmente, pues lo que tú dices, no siempre se conoce
yo lo estudié antes de comprar la casa porque tengo toda esta información y me aseguré de que no hubieran ni iglesias, ni cementerios, ni pozas, ni escondites de la guerra civil, ni historias raras que me pudieran traer una impronta energética que afectara mi día a día. Exactamente, pero definitivamente que las personas no tienen este conocimiento y entonces lo traigo a colación para que puedan entender que es un tema muy importante. No sabemos qué ha pasado ahí y con toda la historia que ha pasado en la Tierra, pues realmente deberíamos de tomar esa toma de conciencia. Yo creo que sí, y lo veo muy importante. De hecho, yo lo consideré a la hora de comprar la casa donde, pues, donde vivimos nosotras y donde vive Mundo Pránico, porque para nosotros sí era muy importante que fuera un sitio sano, que no Ujú, hubiera sido perturbado por el ser humano, que no ujú, hubiera habido batallas ni ujú. matanzas, que también las hay. Es decir, los terrenos guardan muchas informaciones y Sí. sí que es muy interesante que lo podamos ver, que lo podamos analizar y que lo podamos armonizar. Y en este caso tenemos personas como Diana que nos pueden venir a ayudar y equilibrar. Claro que también puedes aprender a hacerlo, pero toma años, así que mientras no aprendas, mejor que te regulen y equilibren el espacio. De corazón creo que es algo súper importante. Y mientras más seamos, mejor, porque así también ayudamos y colaboramos con la Madre Tierra. Pues sí, Así que hay muchas casas en la tierra, hay muchas casas en la tierra y en todo, sí, en todos lugares se necesitan personas. Por todo lo que nos has contado, Diana. Si una pareja está en plena pelea de estas abominantes, casi que pueden romper la casa de la pelea que tienen, con la armonización de inmuebles dejarían de pelear. primero que nada habría que ver cuál es el motivo principal. Si el motivo principal está en el terreno o si está en la propiedad o si está en el ser que habita esa propiedad y aclarando en la pareja. Si tengo el permiso de la pareja, también lo voy a estar armonizando y entiendo que sí que podría haber algún cambio. O por lo menos se va a liberar eso que es necesario para que se dé ese proceso de sanación en esa pareja. Que no necesariamente sea que vivan en paz, que podría ser también que entonces tomen la decisión de separarse, pero de una manera tranquila, armoniosa y en paz. Qué interesante. Es decir, que con la armonización de inmuebles podemos realmente sanar cosas que nos afectan a nivel personal y a nivel relacional. Esto creo que es súper interesante. Y también es importante aclarar que esas peleas entre las parejas o enfermedades, situaciones caóticas, impregnan igualmente la propiedad y todo lo que está dentro de la propiedad, entiéndase los muebles, los cojines, el matre, las sillas, las paredes, las ventanas, todo se impregna de esa energía y sí definitivamente debe de armonizarse y limpiarse. En definitiva, hemos hablado de que facilitas la armonización para vender inmuebles, para que se alquilen, para sanar cualquier fricción en la pareja o los habitantes si es un lugar de trabajo, para activar negocios que estaban con problemas, que esto me parece también fascinante, no hemos hablado así, pero creo que es interesante ponerle hincapié. Pero además entiendo que cuando compramos una casa se debería también de armonizar justo por lo que acabas de decir, porque quién sabe quién vivió y qué hizo en esa casa antes. Sobre todo si no es nueva de construcción, pero aún así nueva, los albañiles también estuvieron en la casa antes de que uno llegara, ¿no? En ese tipo de caso, se trabajaría primero el terreno, porque como por todas las cosas mencionadas anteriormente, pero también en la propiedad desde el momento de su construcción, porque no tenemos ni idea de todos los conflictos. Siempre en una construcción hay conflictos. No, yo no he conocido ni una sola construcción donde todo ha salido de maravilla. Realmente no. Siempre hay conflictos y eso impregna los materiales que se utilizaron en la construcción de esa propiedad. Y finalmente, si es una propiedad que ya viene de segunda, terceras manos, toda la energía de todos esos dueños anteriores que están impregnadas en esas paredes, en el piso, en el techo, en todo el inmueble como tal, se debería de limpiar y armonizar. Así es, estoy súper de acuerdo con Diana y espero que tomes buena nota, porque realmente todo lo que sucede en una casa, las casitas son como esponjas que absorben, así que hay que equilibrar y armonizar.
¿Qué tal si los albañiles tuvieron un accidente mientras construían o llegó incluso a fallecer alguien, inquilinos anteriores o personal de la finca, ¿no? Entonces creo que sí que es bien interesante liberar esas energías. Estoy contigo, Diana. Llegados aquí, ¿cómo pueden contactarte, Diana? ¿Cómo te alcanzan? ¿Cómo consiguen hacer una cita contigo? ¿Cómo funciona? Bueno, a través de la página de Mundo Pránico como afiliada certificada de Mundo Pránico, allí pueden tomar la información de mis contactos, de los blogs que voy a estar subiendo cada cierto tiempo para darles más información y puedan beneficiarse eh, de todo este trabajo que para mí es maravilloso. De verdad que para mí es el comienzo de muchas otras cosas que se van a estar dando realmente.